¿Qué tal? Muy buena, bienvenidos una semana más, bienvenidas a este podcast de Triple X donde hablamos, ya sabéis, de un montón de cosas relacionadas con el deporte, con la vida en general y bueno, y esta semana pues tenemos un tema que yo creo que bastante interesante, que es el de la salud mental en el deporte. Y este es uno de los que seguro que más buena acogida tienen porque a todo el mundo le interesa mucho, a todo el mundo le debe interesar mucho este tema de la salud mental y lo vamos a abordar con especialistas en la materia que saben bastante bien de qué va este asunto. Antes de empezar, ya sabéis, si os gusta este tipo de contenido, porfa, manita arriba para que llegue cada vez a más gente, suscribiros al canal aquí de Triple X que va la cosa muy bien. Y si estáis en Spotify, pues ya sabéis que lo podéis escuchar también o nos podéis ver en YouTube. Si nos estáis viendo en YouTube, podéis estar en modo oyente en Spotify. En las dos plataformas tenemos este podcast semanal habilitado y hoy, salud mental, insisto, vamos a hablar con el equipo que tenemos aquí preparado para la ocasión. Saludo a José Carlos. Hola José, ¿qué tal? Muy buena. Buena, ¿qué tal, Que Nacho? pues, ya es habitual, pero fijaos hoy a quién hemos traído aquí, quién se ha venido. Isma Samaniego, ¿qué tal? Muy buena. Bueno, chicos, ¿qué Eh, tal? Ahí está, reciente coach también aquí de Triple, pero además psicóloga, ¿no? Sí, yo hice la doble carrera de psicología y criminología Ujú. y como me apasiona el mundo del deporte, llevo 4 añitos entrenando CrossFit, me he querido especializar en la psicología deportiva. Así que Ujú. empiezo el máster en septiembre. Mi TFG lo realicé sobre este mismo tema, así que nada, vamos a hablar un poquito sobre ello y a ver si solventamos dudas y hacemos que la gente se conciencie un poquito más sobre esto. Joder, es que, pues fíjate, ni que pintado, José. O sea, encima ya no es psicología en general, ¿no? Que es una rama tan amplia que abarca tantísimos temas, ¿no? Y tan Uf, interesante. Pero el de la psicología deportiva, salud mental aplicada al deporte, que poco se habla, ¿no? Se tiene en cuenta para un deportista a cualquier nivel el tema de la salud mental, ¿no? O se ha tenido hasta ahora. claro, el problema es que se dejó un poquito apartado lo que es la salud mental y nos enfocábamos mucho, sobre todo eh, más antiguamente, ¿no? Ahora quizás en la actualidad se está enfocando un poquito más, se está visualizando más y no tenemos ese miedo a decir, pues mira, no estoy bien, no puedo afrontar este entrenamiento, no puedo afrontar esta competición. Y antiguamente, pues sí es verdad que nos dedicábamos solamente al rendimiento deportivo tal cual. Y como ya venimos hablando en el podcast, aquí en YouTube y demás, queremos estar bien de todo, salud mental, física, eh, todo un poquito va de la mano y al final pues es una parcela que por suerte hemos tenido que reenganchar otra vez y poner al orden del día esto de la salud mental, que es así. Isma, ¿por qué nos da tanto miedo el decir, oye, no estoy bien? No sé tanto si es miedo, yo creo que como ha dicho José Carlos, todo parte un poco desde años atrás, ¿no? Y creo que también entra mucho en juego aquí el desconocimiento. Cuando algo no lo conocemos o no hemos indagado nunca en da igual qué tema, en este caso es la salud mental, nos enfrentamos a algo desconocido, entonces muchas veces no sabemos ponerle nombre. Gracias a Dios, cada día más, y como ha dicho José Carlos, ahora en la actualidad se está teniendo más en cuenta, ya se habla algo más de salud mental, sabemos denominar un poco, entonces sigue habiendo miedo porque considero que sigue siendo un tema un poco tabú porque abrirnos en canal siempre es complicado, más cuando las emociones, sobre todo las que consideramos un poco más negativas, ¿no? Han sido un poco rechazadas porque parecía que se identificaba esas emociones negativas con ser un poco más débil. Y al contrario, no ser débil por tener un mal día o por encontrarse peor, por estar más triste o por simplemente, oye, que no te salga algo, es válido, ¿no? Y abrazar un poco también esas emociones y aprender a comunicarlas y a decirlo, nos ayuda un poco a eso, a ir superando malos tragos y sobre todo a entendernos, a conocernos y así poder marcar bien nuestros objetivos. De hecho, Nacho, Isma, yo recientemente acabé hace poquito el ciclo superior de acondicionamiento físico, que antes era TAFAP y se separaron ahora en dos. Y una de las asignaturas que me llamó la atención en segundo, ¿vale? Era habilidades sociales. Y se hacían muchos trabajos sobre todo con los adolescentes, en este caso, porque vienen del instituto, vienen
de un poquito. Y se nota mucho la diferencia cuando yo estaba estudiando mucho antes, cuando yo era joven, tenía 20 años o 16, 17 años, esos temas eran tabú. Y ahora sí es verdad que los adolescentes los ponen encima de la mesa y es bueno que la educación también, que es la base, lo ponga encima de la mesa. Y una de las asignaturas que era habilidades sociales y se trabajaba eso, el tema del ego, el tema del el autoconocimiento, muchas cosas que antes quizás pues lo teníamos aparcado y es una buena noticia que desde pequeños, desde que adolescentes ya se ponga en la educación. Que fíjate que es importante lo que has dicho, Isma, que a mí es que me ha encantado, me he quedado con eso, ¿no? Abrazar las emociones. Vamos, no sé si habré ido al cine últimamente, Sí, pero ha es que salido la nueva la peli semana de... sí, la vi la semana pasada, sí, Ha sí, salido la correcto. nueva peli de Inside Out y a mí me parece, aunque sea una peli animada, no sea a lo mejor a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Me parece un peliculón a nivel Totalmente. explicativo, se entiende súper bien cómo se forma la personalidad de lo que hablaba José en esa edad, en esa plena adolescencia con las hormonas ahí a flor de piel, la edad del pavo, ¿no? Todo ese momento ahí un poco convulso en el que nos estamos formando y nos estamos haciendo y pasamos pues ahí momentillos tan complicados, ¿no? Y es lo que decía, que la peli explica muy bien qué es abrazar las emociones. Me parece súper importante, porque no podemos validar o abrazar, ¿no? Simplemente lo que nos parece guay, como sería tener un buen día, la alegría, incluso ese nerviosismo de emoción cuando me voy a enfrentar a algo nuevo. Oye, también tenemos miedo, también tenemos vergüenza, en fin, hay muchas otras emociones que también forman parte de nosotros y que también nos construyen. Y no podemos aceptar a una parte que nos construye y a otra no. Somos completos, un 50 y otro 50. Sí, sí, no vamos a destripar a nadie que quiera ver la peli, pero es tal cual, ¿no? Es decir, oye, no hay que destruir Total. emociones, sino saber hacerle su sitio en cada momento, ¿no? Y saber que a unas emociones igual le tienes que hacer más sitio, pero claro, tienes que aprender a saber cómo le haces sitio a esas emociones, ¿no? Isma, que es un poco lo que yo creo que no sabemos, ¿no? Es como, yo qué sé, como cuando te gusta mucho un plato, ¿no? Una tarta, oye, pues tienes que saber cómo hacerle sitio a la comida sana y a lo que no es tan sano y a tal, ¿no? No dejarte dominar Totalmente. por emociones negativas, ¿no? Pero que es lo que se está empezando a poner un poco en el tapete, ¿no? Que me parece tan positivo esto de que estemos aquí ahora mismo, oye, hablando tan tranquilamente del tema de salud mental, ¿no? Porque aunque sea de perogrullo, Isma, y tú sabrás mejor, la importancia que tiene es capital esto. Totalmente. Yo sigo mucho a una psiquiatra que se llama Marian Rojas Estapé. Ujú. Además, habla muy bien, súper comprensible y ella habla mucho de esto, ¿no? La importancia es vital, tanto a nivel, en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? Nosotros nos estamos centrando hoy un poco más en el tema deportivo, pero la salud mental es vital. Sin salud mental no llegamos a nada. Si nuestra cabeza no nos acompaña, puede llegar a ser nuestro peor enemigo, ¿no? Y lo que tú me comentabas antes de que tenemos que darle espacio a todas esas emociones, lo que dice esta psiquiatra de la que te hablo es que tenemos que tener un poco más de tolerancia al sufrimiento. Estamos en una época que, aunque se haya empezado a hablar de salud mental, parece que la salud mental solo se relaciona con cosas positivas. Y para tener salud mental también tenemos que tener un poquito de tolerancia a ese sufrimiento. Ella habla de que si nos encontramos mal, nos demos 10 minutos, pues si tenemos que llorar, lloremos, si tenemos que chillar porque estamos llenos de ira, chillemos, y para hacernos ahí un poco ese sentimiento negativo, ¿no? Y empecemos a darle tolerancia, porque si no, el día que se nos presente algo que no sea, o sea, que sea más grave que simplemente tener un día malo, no vamos a saber cómo gestionarlo y la gestión empieza de poquito a poquito. Y sí, a día de hoy tiene importancia en cualquier ámbito. Si no, pues no estamos bien en el trabajo, no estamos bien con la familia, no estamos bien con la pareja y al final todo pues nos desbordaría un poquito, ¿no? Algo importante lo que ha dicho Isma en tema de la tolerancia. No sabemos muchas veces hasta qué punto, porque por suerte tenemos una situación que nuestros padres pues nos ayudan mucho. Yo lo veo que nos miman demasiado en algunos momentos y eso hace que no aprendamos muchas cosas, ¿no?
fallar para poder aprender, ¿no? Yo siempre digo, yo he llegado aquí más tarde, pero he aprendido mucho. ¿Por qué? Porque he fallado. He fallado, y si no tenemos ese derecho, si no nos permitimos fallar, quizás mi salud mental no evoluciona tampoco, porque siempre estoy, como dice Isma, lo hago bien, feliz, no sé qué, y que el día que estoy mal, joder, me cuesta gestionarlo. En el mundo del deporte pasa igual, ¿no? Pues si nos permitimos siempre estar arriba, entrenar siempre con alguien peor que tú, el día que falle lo voy a pasar mal, pero es que yo, si algo he aprendido sobre todo en el CrossFit, ¿no? En el deporte, yo me he dedicado mucho a jugar al fútbol y demás, como ya sabes, es que mis inicios fueron de una forma y ahora ya me lo tomo de otra forma. Ya sé que va a haber gente mejor que yo, va a haber gente que me va a ganar cualquiera, pero yo antes no me permitía el decir, joder, ¿cómo esta persona ha hecho más repes que yo? Me costaba dormir, ¿sabes, Nacho? Me costaba dormir, pero realmente es que no pasa nada. Es que nadie te va a ver si ha hecho 10 repes o 15 menos. Da igual, esto al final es para ti y es para que disfrutes o en este caso para tu rendimiento deportivo, pero que es algo que está y que nos tenemos que permitir, como dice Isma. Claro, lo que pasa es que puede A mí llegar hay en una muchos comparación. Perdón. Sí, Isma, sí. No, dime. No, que decía que a mí hay una comparación que me gusta mucho, hablando del tema CrossFit. En el CrossFit siempre decimos que CrossFit es para todo el mundo. Que, por ejemplo, da igual si saltas al tajón que si lo haces test. Da igual si haces un toe to bar que si haces rodilla a la vertical, ¿no? Cada uno con sus posibilidades, sus circunstancias y sus herramientas. Pues la salud mental y la psicología deportiva es un poco lo mismo, ¿no? Hablabas tú de que tú empezaste de una manera, luego has sido de otra. Al final, en la vida yo creo que no hay nada lineal, que al final todo es como un poco montaña rusa, ¿no? En el sentido de que pues a veces te encontrarás más arriba, a veces estarás más abajo, y ya no solo a nivel físico, sino como hablamos a nivel mental, y tenemos que tener herramientas para cada contexto y para cada circunstancia. Al final todo hay que adaptarlo y hay que saber cómo gestionar en cada momento. Entonces es como muy similar una cosa y otra, ¿no? El CrossFit para todos se adapta a todos y nosotros también tenemos que adaptar esa gestión al momento vital que tenemos y a las circunstancias que tenemos en ese momento. Claro. A ver, es que esta es una realidad, ¿no? Yo creo que aquí si cada uno nos pusiéramos un poco con nuestra experiencia, tendríamos 1000 cosas que contar, ¿no? Igual José en el tema deportivo, yo en mi época de los 20 años, pues, en fin, estaba más malito de lo que estoy ahora, que no es poca cosa. No, hombre, ahora estoy bien, pero sigo teniendo mis algo cosas. hay, todavía queda algo, Nacho. No, pero es verdad que yo con esa edad sí hubo un momento en el que joder, y no lo supe, pues no lo supe gestionar, ¿no? Y yo tenía cosas muy buenas a mi alrededor que no sabía valorar, ¿no? Y decía, o pensaba, ¿y por qué a mí? ¿Y cómo es que me está pasando esto a mí? O sea, no ya tan pronto o tal, ¿no? Y entraba como en una especie de bucle de autodestrucción que me quitó del camino muchas cosas que hoy día, por ejemplo, las abordaría de otra manera, ¿no? Por completo, ¿no? Ahora, evidentemente, pues me considero una persona nueva, ¿no? En este sentido. Pero lo que creo que, no sé, Isma, que igual esto estoy hablando yo en modo oyente y desde un poco mi experiencia, ¿no? Decirle mucho a la gente que tus pensamientos, tus pensamientos no te definen, ¿no? Te definen pues, lo que haces con esos pensamientos, ¿no? Exacto. No es lo que pasa por nuestra cabeza, sino cómo gestionamos lo que pasa por nuestra cabeza. O sea, al final, yo lo digo siempre, y es una realidad, o al menos yo así lo pienso, el pensamiento es libre y muchas veces no somos Dios, ¿no? No podemos controlar lo que pasa por nuestra cabeza, pero sí qué quedarnos o cómo gestionar esos pensamientos que pasan por nuestra cabeza. Y a mí algo que, vamos, que siempre digo, es que todos son válidos. De hecho, cuando tú un pensamiento negativo o intrusivo lo intentas apartar, es como más persistente, no lo apartes, está ahí. Otra cosa es que tú quieras llevarlo a cabo o cómo lo vas a gestionar, pero no lo apartes. Si tú quieres quitar algo de en medio, probablemente se haga más persistente, porque las cosas no desaparecen por ciencia infusa. La mente es sabia y si tú tienes ese pensamiento es por algo. Lo que tienes que aprender es a trabajarlo y a gestionarlo. Vamos, podemos decir que existe el diablo, el angelito diablo y el angelito bueno, ¿no? Como quien dice, ¿no? Los pensamientos y los hechos al final.
es lo que decís, los actos pues definen a cada uno, porque es que pasamos todo por esa montaña rusa que ha dicho Isma y a veces nos entra ganas de tirar la toalla con cualquier tema, ¿eh? Estamos hablando en el ámbito un poquito más general, que ahora lo vamos a pasar al deporte, pero sí es verdad que los hechos son los que nos definen al final y hay que aprender, y está. Y por eso pues es una suerte que podamos hablar de ello en la actualidad. Una de las cosas que hemos contado así un poco experiencias, ¿no? Personales, yo hablo un poquitito así, grosso modo, de en mis 20 y pocos, 20 y pocos, ¿no? Donde yo no encontraba qué me pasaba, ¿no? Era una cosa, a día de hoy afortunadamente sé que lo afrontaría de otra manera y bueno, y a ver, lo pasado, pues vivido está, ¿no? Pero hay una cosa que ahora es uniendo en lo que estamos, a mí particularmente me ayudó muchísimo y ahora sí que también soy otra persona por completo de hace 5 años aquí, que fue el deporte y fue el CrossFit en concreto, ¿no? Que no tiene nada que ver, hablo un poco personal y que me perdone la gente, porque no quiero aquí acaparar ni muchísimo menos, pero es que puedo hablar en primera persona un poco de la importancia que tuvo para mí, para mi vida general, para mi desarrollo personal y todas estas cosas, el CrossFit. La salud mental en el deporte, Isma, que es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? O sea, unos beneficios, bueno, que tú como profesional sabrás mejor que yo, ¿no? Pero es increíble. Totalmente. No. O sea, tú hablas desde tu experiencia, yo creo que cualquiera, independientemente que aún más valor tendría, ¿no? Pero independientemente de haber pasado una mala época o no, yo creo que a nivel mental, si no has hecho nunca deporte y empiezas con ello, tú te das cuenta de sobra de la diferencia que hay, ¿no? Y como decía, no solo produce beneficios a nivel físico, ¿no? Sino a nivel psicológico. Segregamos hormonas de la felicidad porque desprendemos adrenalina pura. Entonces, al hacer 1 hora al día de deporte, ayuda muchísimo, ¿no? Es como cuando le das un abrazo a una persona a la que quieres, ¿no? Que está segregando serotonina a tope, pues igual. Nos ayuda a mantenernos activos. Mucha gente que a lo mejor se tira todo el día trabajando y va a entrenar a primera hora de la mañana y dice, no, es que me sirve para despertarme y poder aguantar bien el día. Nos ayuda también con la memoria. En fin, tiene una cantidad de beneficios y sobre todo es un momento del día en el que no te da la vida nada más que para pensar en sobrevivir al entrenamiento. Entonces es 1 hora completa de despeje, de anulo cualquier otro pensamiento que no sea ese entreno, ¿no? Nos ayuda también mucho con las relaciones sociales. Tú no vas al CrossFit, al gimnasio o a donde sea, en este caso el CrossFit, ¿no? Porque es lo que nosotros hacemos, y no hablas con nadie. Por lo menos dices buenos días y adiós, ¿no? O buenas tardes y gracias por el entreno al coach. Entonces, son muchísimos factores positivos los que hay ahí. Claro, al final da igual el deporte en que te centres, ¿no? O la disciplina que hagas. El que vaya a jugar al rugby, pues hay algo curioso, por ejemplo, en el rugby, que cuando terminan de jugar un partido, pues se juntan los dos equipos y tienen la idea de meter, ¿cómo se llama? Es que no sé cómo se llama el eso. Tercer tiempo. El tercer tiempo, ¿no, Nacho? Se juntan todos y hacen una piña y acaban de perder. Da igual, ¿no? Como el deporte nos ayuda en este aspecto a socializar también. Y de hecho, son muchos beneficios que nos aportan. Y yo en mi trabajo de fin de ciclo fue los beneficios que hay a través del deporte para mujeres que han sufrido violencia de género. Y un apartado prácticamente era de eso, de la salud mental, ¿no? Todos son beneficios, el deporte y la salud mental van unidos de la mano porque muchas veces hacer entrenamiento, yo he hecho entrenamientos personales y se pueden pegar todo el entrenamiento hablando contigo y entrenar lo justo, pero es tan satisfactorio que es decir, joder, me he despejado, era un psicólogo para ellos también. Totalmente. Y eso te alegra. Y a al mí como final entrenador es igual. Es un poco así. La gente al final va allí, eso lo que he dicho, ¿no? A despejarse. Y a mí hay un concepto que me parece súper importante y que es el que yo también trabajé en mi trabajo de final de carrera, ¿no? Y es, hablando de los beneficios que tiene a nivel psicológico el deporte, el sentido de pertenencia al grupo.
Muchas veces, esto lo hablábamos en la charla que dimos en Triple hace poco, la gente que a lo mejor no está metida en el mundillo del CrossFit nos dice, no, que aquello es una secta. No, es que esa gente entra y de allí no sale. No es eso. Es que llegas al grupo, te metes en el mundo del CrossFit y te sientes perteneciente a algo, porque estás al lado de tus iguales, porque lo que hablaba un poco antes, ¿no? Se deja un poco el ego atrás, ¿no? Y allí, cada uno en sus circunstancias y en sus adaptaciones, estoy haciendo el mismo entreno que el que tengo enfrente. Si yo tengo un logro, la persona de enfrente se va a alegrar por mi logro, y si el de enfrente lo tiene, yo también me voy a alegrar por él. Y eso, como decía José, nos llena de satisfacción, no solo a los que somos coaches y estamos ahí al lado de los atletas, sino a los atletas entre ellos. Las relaciones sociales y el sentido de pertenencia al grupo es un sentimiento súper potente y que nos ayuda mucho el hecho de practicar deporte a mejorarlo, claro que sí. ¿Y qué va primero, Isma? O sea, esto me imagino que salud mental, deporte, salud mental, claro. Hablamos de la importancia que tiene a la hora de practicar deporte, ¿no? O mejor dicho, practicar deporte a la hora de tener y cuidar bien la salud mental, pero ojo que al nivel del rendimiento deportivo, estar bien de arriba, cuidado, ¿eh? Es súper importante en cualquier ámbito, ¿no? En amateur, deportista de competición, de élite, ya la escalera la ponemos como queramos, ¿no? Pero si la cabeza está ordenada, parece una tontería, pero no lo es, la vida, el deporte, todo está ordenado, ¿no? Totalmente, es como que va primero, ¿no? La gallina o el huevo. Yo siempre lo defino un poco así, considero que ahí hay como una especie de sinergia, ¿no? O sea, el deporte me ayuda a estabilizarme y a estar bien a nivel de salud mental. Quizás sí que centraría un poco más en los atletas de competición, no a lo mejor de élite, pero sí que a lo mejor se enfrenten a competiciones. El hecho de que hago deporte para estar bien, pero para gestionar cómo llevo a cabo los entrenamientos o los objetivos que me pongo para las competiciones, también tengo que estar bien psicológicamente, ¿no? Es decir, yo creo que hay que separar dos cosas, y es que el deporte me ayuda. Si mis problemas vienen externos al deporte, es decir, me ayuda a despejarme, me ayuda a sentirme mejor, porque como ya hemos dicho, liberamos hormonas de la felicidad. Pero si ahora yo me dedico de manera profesional al deporte, tengo que cuidar mucho esa salud mental, esa tolerancia a la frustración, ese discurso interno que tengo antes de enfrentarme a una competición, porque al final, es lo que decía antes, ¿no? Mi cabeza puede ser mi peor enemigo, y si yo no visualizo cosas positivas, luego viene ay, no puedo, ay, qué miedo, esto no me sale, y no lo consigo y me vengo abajo. Y al final se va haciendo bola, y muchas veces la bola nos termina aplastando. Entonces ahí hay que tener cuidadito. Sí, nosotros lo vemos en el box. ¿Cuántos pongo en predicción, ¿vale? Imagínate, cuántas veces digo, chicos, contar bien. ¿Cuántas veces digo, no comerse la rep sobre esto para ustedes? Da igual lo que hagáis. Sí, que eso es una parte también mental, ¿no, Isma? Eso es una parte mental en este aspecto. Porque, por ejemplo, atletas que van bien, en vez de hacer 8 repeticiones, hacen 5? ¿Por miedo a perder? ¿Por miedo a no sé, es que no le busco muchas veces sentido el hecho de decir, ¿qué más da quedar por delante de uno, hacer menos rep o acabar el WOD, ¿no? Yo creo que ahí también, o sea, entran en juego como muchos factores, no habría que analizar cada caso en concreto, pero un poco a nivel general yo creo que, por supuesto, ahí entra el factor miedo, ¿no? Ya no es compararme con los demás, que a veces también pasa, pero muchas veces es el conmigo mismo, ¿no? Si ayer hice 10, hoy tengo que hacer 12 sí o sí, porque si no la hago, soy un fracasado. Y ese es el discurso interno que no debemos de tener. Vivimos en una época, ¿no? Y en una sociedad que parece que todo tiene que ser a la orden del día. Lo vemos mucho con todo el tema de las redes sociales. Cuando estamos en TikTok no aguantamos un vídeo más de 5 segundos, ¿no? Parece que todo tiene que ser ya. Y en los logros y en los éxitos y en cualquier aspecto de nuestra vida nos pasa un poco igual. Parece que no sabemos disfrutar de ese proceso de llegar a conseguir algo y nos hablamos muy feo, y si no lo conseguimos ya, pues somos los peores.
Y eso no es así. Entonces, muchas veces, pues eso, el miedo, el cómo me hablo yo por dentro, el compararme con el resto del grupo y al final todo eso hay que dejarlo un poco atrás. Lo que tú dices, José Carlos, esto lo hacemos para nosotros mismos y tenemos que ser nuestros amigos, que como yo digo, al final con quien nos acostamos todas las noches es con nosotros y con la almohada, no con nadie más. Claro, también esto se aprende mucho con el tiempo, ¿no? Yo, ya te digo, lo que estaba comentando al principio, pues me costaba mucho gestionar eso de tener miedo a perder o comerme la cabeza. Y hoy a día me da igual, ¿no? Quién me gane, porque yo sé hasta dónde puedo llegar o qué soy capaz de hacer, ¿no? Pero es curioso como mucha gente le importa lo que hagan los demás, ¿no? Y me dicen, joder, José, pues yo sinceramente, yo ahí a ellos no le doy, no le quito importancia cuando alguien se come una rep. Al final, esto es por ti, si tú lo quieres hacer así, hazlo así, ¿no? Sé que o va a competir, o va a llegar un interbox, o va a llegar cualquier cosa y no lo va a hacer bien porque no está entrenando para ello. Pero esa es parte de la salud mental también. Yo creo que gestionar el saber hasta dónde puedo llegar, hay que trabajarlo también. Pero ahí igual me imagino que esto es un tema mucho más denso, Isma, o tendrá una explicación, pues eso, ¿no? Más desarrollada, ¿no? Pero lo que tú decías, que me parece muy interesante porque es tal cual, ¿no? La manera en la que uno se habla, ¿no? ¿Por qué uno consigo mismo es más duro de lo que es en la misma situación con otra persona? Es decir, yo me puedo hablar muy, muy mal y la otra persona está exactamente igual que yo y verlo de manera diferente o tratarla de manera diferente para que no se machaque, ¿no? ¿Por qué el ser humano se automachaca de esa manera? No sé Sí, por qué lo así de concibe como un tontos mecanismo somos, de ¿no? defensa. Sí, no sé, raro. Literal, tú lo has dicho. Es un mecanismo de defensa. Somos seres sociales. O sea, un individuo resistir solo ante cualquier circunstancia complicado, ¿no? Entonces somos seres sociales y esto es desde el político, ¿no? Entonces estamos hechos para acompañar a la gente que tenemos alrededor, pero no sabemos gestionarnos a nosotros mismos. Al final es lo que hablábamos al principio, realmente esto, el gestionarnos a nosotros mismos, es relativamente nuevo. De hecho, no se había hablado hasta hace relativamente poco, ¿no? Entonces siempre somos más amables porque estamos predispuestos a nivel genético y a nivel mental a ayudar a los que tenemos alrededor, por lo que comento, porque somos seres sociales y personas que vivimos en comunidad, pero como no es algo que hayamos desarrollado a lo largo de los años, sino que es un tema relativamente nuevo y en el que no hemos indagado y hay mucho desconocimiento, no sabemos tratarnos y no somos tan amables con nosotros mismos. Entonces, hay que dar unas pautas, porque hay muchas personas que ya no es que, porque bueno, que no te des un discurso amable está bien, pero que encima te lo des machacándote, es que eso ya es el apaga y vámonos, ¿no? Entonces, hay que dar unas pautas para que la gente aprenda a eso, a tener un discurso interno positivo, porque las cosas que se visualizan a nivel mental son las que se atraen. Si yo visualizo algo negativo, te prometo que yo atraigo algo negativo. Esto voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú te levantas un día con el pie izquierdo y dices, verás tú como hoy me peleo con mi madre o me peleo con mi novio. Yo te prometo que tú ya vas en la predisposición que cuando llegues a tu casa y te encuentres con tu madre o te encuentres con tu novio y te digan, ¿qué quieres de comer? Es que ¿por qué me preguntas qué quiero de comer? Pues tú ya estás predispuesto a eso. Parece una tontería, pero lo que visualizamos a nivel mental es lo que atraemos. Y es una de las frases que yo vi hace tiempo, que ahora lo está sacando a colación y si lo crees, lo creas, ¿no? Muchas veces, digo, en el ámbito Totalmente. positivo. Sí, yo es algo que me intento repetir todos los días y que se lo digo a todo el mundo, es mi frase favorita. Si tú te lo crees, los demás se lo creen y al final tú también te lo terminas creyendo, porque muchas veces yo sé que es complicado, porque confiar en uno mismo no es tan fácil como la gente lo pinta, que no es decirse yo confío, punto. Eso hay que interiorizarlo. Pero para interiorizar un pensamiento hay que repetírselo todos los días. Entonces yo todos los días digo, pues me lo creo, pues soy válida para esto. O esto es como quien, haciendo un poco más específico, ¿no? Pero por poner un ejemplo, quien tiene un TCA, un problema con la comida, es porque al final, bueno, hay muchos más factores, ¿no? Pero todos los días se miran en el espejo y se dice, estoy mal, soy feo. Y al final se lo cree, ¿no? Pues vamos a hacerlo, pero al revés. Soy válida, yo valgo, yo... Y al final te lo terminas creyendo. Yo entiendo que el primer día te lo creas un 20, pero el segundo será un 22 y así hasta llegar al 100% e interiorizar ese pensamiento positivo.
De ahí que sea tan importante lo que estabas tú hablando antes, Isma, ¿no? Que yo creo que todos tenemos que aprender mucho. Yo el primero, ¿eh? Lo de hablarnos bien, lo de no ser muy duro, porque en Querernos, eso, tratarnos, cuidarnos nosotros mismos. particularmente, efectivamente, particularmente en eso, tú ves, yo ahí tengo que aprender muchísimo porque todavía no he llegado a aprender eso. Pero de ahí que sea tan importante pues eso, el deporte, digamos, en comunidad o con gente, que te lo estabas hablando tú antes, ¿no? Oye, porque yo puedo mirarme al espejo y decirme, venga, no sea duro contigo, venga, hoy qué bien, te lo crees un 20, pero si a tu alrededor hay un ambiente que te ayuda a que ese porcentaje crezca, oye, porque a lo mejor si vas oyendo ese mensaje de más gente, pues a lo mejor Totalmente. también crece ese autoconcepto, ¿no? Que es importante, ¿no? No es, no es lo mismo construir sobre un pilar que sobre Eso es. 20. Hay mucha más estructura, ¿no? Entonces, si yo tengo esos pensamientos, evidentemente uno más uno va haciendo, pero si de repente tengo muchos más, evidentemente ese pensamiento se implanta mucho antes y de una manera fortalecida. Por eso hablábamos antes del sentimiento de pertenencia al grupo en cualquier circunstancia, ¿no? Es guay que te acompañen en ese proceso y también un poco lo que hablábamos antes, o sea, hay que hablarse bonito, hay que tener un buen discurso, pero que también hay que permitirse tener días malos y que no todos los días podemos estar al 100%. Entonces, si ese día tú tienes a gente al lado que te acompaña y aunque sepas que tienes un día malo, están ahí dándote apoyo, evidentemente no se hace tan complejo como si no estuvieran esas personas ahí. Claro que sí. Ha hecho José mucho daño lo de Mr. Wonderful, yo lo digo, ¿eh? Mucha gente le gusta mucho y todo lo que tú quieras, pero lo del Mr. Wonderful, Duele, duele, duele. vamos, creo yo, no lo sé. Muchas veces nosotros, Nacho, también la labor que tenemos como coach es decirle hasta dónde son capaces de llegar. Y que yo siempre lo digo, el que haga deporte o en este caso CrossFit, poquita gente es capaz de llegar tan lejos como llegan la mayoría de personas, cada uno a su nivel, podemos verlo como queráis, pero mírate hace un año, ¿dónde estabas, no? ¿Dónde estás ahora? Por poquito que hagas, siempre vas a estar intentando, o por lo menos intentándolo, ¿no? Muchas veces no llegamos, como dice Isma, pero siempre lo intentas y eso es un apartado muy importante para ti, ¿no? Tienes que quererte, eres capaz de hacer lo que estás haciendo. Es que millones de personas en este mundo no es capaz de hacer lo que tú haces, ¿no? Entonces, mira dónde estabas antes y mira dónde estás ahora y dónde eres capaz de llegar, porque te puedo asegurar que nuestro trabajo es muy bonito porque vemos a la gente dónde es capaz de llegar, dónde llega y muchas veces nos sentimos frustrados porque queremos hacerle ver que están llegando súper lejos y mentalmente ellos no se ven tan fuertes, pero os puedo asegurar que la gente avanza mucho y hay que quererse un poquito más, lo que dice Isma, hay que quererse un poquito. Y sobre todo también elegir bien a la gente que tienes al lado, ¿no? Que Sí, eso es es fundamental súper en la vida, súper elegir bien. importante. Claro, Nacho, si no, hay que rodearse de gente bonita, ¿no? Yo siempre lo digo, hay que rodearse de gente bonita. Y si hay alguien o en este caso, algo que te resta, saberlo detectar y apartarlo, ¿no? Es decir, no pasa nada porque mi amigo de hace 20 años ahora no esté o no quiero estar con él. ¿Por qué? Porque como hemos dicho antes, como ha dicho antes Isma, vamos evolucionando y hay gente que se queda en el camino porque o no quiere o no puede o sus circunstancias no son las más adecuadas, pero sí es verdad que el tema de dejar a alguien apartado a veces, pues no pasa nada y, y hay que permitírselo también. Totalmente, totalmente. Bueno, ha tenido Isma un pequeño problema, digo, la gente que nos esté escuchando modo Spotify, modo oyente, ha tenido un pequeño problema. Se le ha ido la llamada, la gente que nos esté viendo en YouTube igual. Si puede, entra, de todas formas estamos en el rato final, le he escrito para que entre si vuelve. Sí, Y si no, lo que nos quedaba por tocar un poco, José Carlos, que estamos hablando de deporte de élite. Qué importante es que haya deportistas así, que Isma, por cierto, viene ahora para acá, que ha tenido ese pequeño problema, pero qué importante es que haya deportistas de élite que lancen este mensaje, ¿no? Ya no solo deportistas, sino en todos los ambientes sociales, ¿no? Actores, actrices, cada vez se está visualizando o visibilizando, mejor dicho, más esta historia, pero es que tenemos ejemplos en el deporte, campeones olímpicos, bueno, Simone Biles, por ejemplo, Paola Mumbai, Badosa, tenista que llegó a totalmente. ser número 1 del ranking WTA,
Álvaro Morata, que tenemos ahí la La opción de actualidad. ser campeones de Europa. Espera, mira, que viene por aquí. Isma, que la tenemos aquí. Bueno, estáis reconectando. Isma, ahí, que te habías perdido un poquito, pero que Me he ido, me he te ido. has ido, pero que has vuelto, que es lo He importante. vuelto, perdón. Ha sido un sin Nada. querer. No te preocupes, sí, estábamos un poco en el tramo final y justo es lo que estábamos también hablando ayer, ¿no? Lo importante que es que haya pues eso, elementos sociales tan importantes como actores, actrices, cantantes, deportistas de élite. Le estaba hablando con José Carlos, ¿no? Medallistas olímpicos, Simone Biles, Paula Badosa, Álvaro Morata, tal, que pongan este tema sobre la mesa, ¿no? Que hayan contado experiencias o que simplemente pongan de manifiesto, oye, lo paso mal por elementos externos a mí, ¿no? O voces que hay en mi cabeza. Totalmente. Yo creo que siempre tenemos referentes y al final que gente que ha llegado a la élite, ¿no? A esos escalones más altos que no dejan de ser nuestros referentes, hablen de ello, siempre es un paso hacia adelante para que el resto del mundo lo siga haciendo, ¿no? Y darle la importancia que tiene. Pues gracias a esta gente y a este tipo de discursos y a quitar un poco esos tabúes y a enfrentarse un poco a lo que hasta ahora había sido lo normal, que no es lo que debería de ser, ¿no? Cada día se habla un poco más de esto y es normal, o sea, la vida no puede centrarse solo en un ámbito, en este caso en el deportivo, ¿no? En la vida nos afectan más cosas, problemas familiares, problemas de pareja, o simplemente que caiga en una depresión o que no sepa gestionar determinadas cosas porque nunca me han enseñado y al final genero un poco de ansiedad ante determinadas situaciones y oye, qué bien poder decir, necesito tomarme un tiempo, calmar mis pensamientos, irme con un especialista, tratar esto y cuando recargue pilas vuelvo con más fuerza que nunca. Lo vemos muchas veces en el box, ¿no? Gente que a lo mejor se toma 5 días de descanso, una semanita de vacaciones y vuelve con las pilas recargadas, ¿no? Pues esto es un poco igual. Oye, necesito desconectar y desconectar de verdad, pero para luego conectar y con mucha más potencia que antes, ¿no? Sí, señor. Pues sí, verdad, que tenemos una suerte de que ahora se está visibilizando, como dice el Nacho, el hecho, Isma, que muchos deportistas, pues, por desgracia, pues caen en ese estado y lo bonito que pueden decirlo, que pueden trabajarlo y que deben de trabajarlo para estar a mejor rendimiento. Y sobre Y lo que todo, hablando un poco del contexto este grupal, ¿no? También el feedback que reciben estos atletas, ¿no? Yo veía las redes sociales y un mogollón de mensajes positivos de ánimo, estamos contigo, estamos deseando volver a verte. Muchos, como tú decías antes, ¿no? Hablando de experiencias personales, gracias por sacarlo a la luz, ¿no? Me ha hecho darme cuenta de que yo también necesito tal porque he vivido tal, ¿no? Y al final, pues es como la pescadilla que se muerde la cola, pero en el sentido positivo, ¿no? Son cosas buenas que atraen otras cosas buenas. ¿Sabes? Que es curioso el concepto humano de recibir 10 mensajes positivos y uno negativo y que pese oprime más el uno negativo que los 10 positivos, ¿no? Es curioso, pero en fin, esas son las cosas sobre las que hay que ir trabajando, ¿no? Y sobre todo Entiendo. Nacho, y sobre todo cuando no estás todavía bien mentalmente, porque cuando esto te ocurre, porque todos tenemos haters, ¿no? En las redes sociales, sobre todo cuando te dedicas un poquito más a visualizarte más. A mí que me digan que no tengo ni puta idea de deporte, por ejemplo, pues sinceramente me la pela, porque sé lo que donde doy, sé hasta dónde no puedo llegar, porque evidentemente pues de psicología voy a hablar lo poquito que podía trabajar, pero que me diga hablar sobre algo que sé, pues no me va a afectar, ¿no? Pero sí es verdad que hay gente que pues todavía está trabajando ese aspecto, que te diga que no sepa de deporte y pues le puede afectar mucho y puede hacer mucho daño, ¿no? Aquí Sí. retomamos un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De establecer los pensamientos bien estructurados, ¿no? Si nosotros tenemos claro y los cimientos de lo que nosotros somos son fuertes, da igual lo que nos digan. Hombre, hay algo que te puede doler, ¿no? Porque o sea, las palabras no son vacías, ¿no? Y no somos de piedra, tenemos sentimientos. Pero si tú tienes claro lo que eres, dónde estás y a dónde puedes llegar, si esos cimientos están fuertes, aunque te pese el comentario negativo, te aseguro que tú tienes claro quién eres y es lo que decíamos antes, ¿no? Habrá pensamientos, pero sabemos gestionarlos.
Eso es. Oye, decíamos antes que qué suerte que haya deportistas así, ¿no? Que visibilicen este tipo de cosas. Qué suerte, José, tener a protas como Isma, ¿eh? Que, bueno, que nos cuenten estas cosas, que saben tanto del tema y que yo creo que estos 40 minutos que llevamos de charla que se nos han pasado volado. Pero volado, Espero, ¿eh? quiero, sí, sí, la verdad que yo he tenido hasta que mirar, digo, joder, 40 minutos. Espero, quiero, creo, deseo que sean de mucha ayuda, ¿eh? A la gente que nos esté viendo, o gente en el box, que tenga el problema que tenga, o la gente que venga desde fuera, ¿eh? Porque habrá mucha gente que se encuentre con esto, le llame la atención el título, entre, lo escuche, espero, y creo que le va a ser de muchísima utilidad y muchísima ayuda. Me gustaría lanzar un mensaje final para la gente del box, para como tú dices, la gente de fuera. Da igual, ábrete, explica las cosas, que como parece muy básico, ¿no? Pero que las penas compartidas son menos penas. A tu amigo, a tu hermano, al compañero con el que tienes confianza en el box, a tu psicólogo, a quien sea, ¿no? Y A los coaches. que nos abracemos siempre un poquito entre todos, nosotros a nuestras emociones y a los demás, que los acompañemos, que muchas veces estos procesos no son fáciles y tener a alguien al lado que al menos te escuche, que muchas veces no sabemos dar consejos, pero simplemente el hecho de escuchar y apoyar ahí un poco a los que tenemos al lado es súper guay, súper bueno y como tú dices, sirve mucho de ayuda. Soltar, que es lo importante muchas veces. Pues José, Isma, yo ya sabéis que llegados a este punto, sabéis lo que tenemos que hacer para la gente que nos esté viendo en YouTube, ¿no, José? ¿Dónde está? Aquí. Eso es, manita arriba, a la gente que ya es que, fíjate, me ha sugestionado de tal manera que ya dejo el dedo recto. Sí, tío, ya que... Es que no, es que, colega, tío, es que... Claro, me sale así, el dedo pues así, Así, tío. me sale. No, tú tienes que ser tú mismo, ¿de qué coño estamos hablando? ¿De qué hemos hablado? Por eso, total. No, el dedo así, muy no, bien, José. no, Yo hago con el dedo así, tu dedo morfo a tope. Exactamente, que hay que darle manita arriba al vídeo, que YouTube cada vez lo recomienda más gente y esas cosas están muy bien, cada vez somos más suscriptores, suscriptoras aquí al canal de YouTube, así que yo muy agradecido y como no, agradecidísimo a Isma, a José Carlos y por extensión a toda la gente que nos veis, de verdad, que es un auténtico gustazo, así que ya sabéis, manita arriba, suscribirse, todas esas cosas. La semana que viene otro tipo de contenido y José, tú eres el que lo termina. No te voy a pedir que te pongas de pie, pero sé... No. no te lo voy a pedir, pero sé que... No, porque voy en bañador, que ahora me he venido tan vale. arriba que me voy a nadar a la piscina. Vale, es que sabes que siempre terminamos de una manera, José, no sé si ibas a terminar así o no. No, simplemente vale. decir que Isma la tendremos más por aquí, porque faltan muchas cositas por hablar, el tema del paso de los escalados al RX, los miedos de ese aspecto, los miedos, cómo las afrontar frustraciones, cómo gestionar objetivos, marcas. Al final hoy hemos hablado un poquito más a nivel general por hacer un poco la introducción, ¿no?, al mundo de la psicología deportiva, pero vamos, conmigo podéis contar cuando queráis y ahondaremos en temas más específicos. Perfecto. Qué guay. José, pues como sé que hoy no tienes, ¿vale? Piénsatelo para la semana que viene, que es que aquí Vale. Tus fans están pendientes del chiste semanal. Entonces ya sabes, te lo tienes que pensar. Lo pensaré. Eso es. La semana que viene no cuéntanos, Vale. La semana que 2 prometido. Eso es. Oye, cuidaros mucho, es un auténtico placer de verdad teneros por aquí. La semana que viene más. Y bueno, ya intentaremos que sea mejor, pero está la cosa complicada. Gracias, Isma, gracias, José. Gracias siempre. Chao. Chao, chicos. Chao.